Hola amigos de ¿Cómo la ves? Hoy queremos rendir un homenaje a las mamás y abuelitas viajando en el tiempo, en la Ciudad de México, donde seguramente ellas fueron a disfrutar de películas y también donde seguramente alguno de nosotros nos llevaron. La hermosa Ciudad de México es un lugar lleno de historia y cultura, y en esta ocasión vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de los cines antiguos de esta ciudad. Así que prepárense para un viaje en el tiempo mientras exploramos estos icónicos lugares cinematográficos. Comencemos. Cine Chapultepec. Estaba ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 505 en la colonia Cuauhtémoc, de la Alcaldía Cuauhtémoc, y fue el primer cine que se instaló sobre esta emblemática avenida. Dentro del edificio que albergaba la sala de cine, Alfonso Mejía y Roberto Cobo realizaron el casting de la película Los Olvidados, dentro de las oficinas de Luis Buñuel, que estaban en el segundo piso de este inmueble. Fue el primer cine en construirse sobre el Paseo de la Reforma e inaugurado el 24 de agosto de 1944. Fue construido por el arquitecto Charles Lee. Contaba con 2.390 butacas. Ahora su lugar lo ocupa la Torre Mayor. Cine Encanto. Fachadas gigantes, calles pequeñas. Hazaña estética de Francisco Serrano, personaje muy importante de la cultura arquitectónica mexicana. Inaugurado el 5 de mayo de 1937 en la colonia San Rafael, en la calle de Serapio Rendón. En su época era el único cine donde se podía ver una película por la módica cantidad de 3 pesos. Uno de sus atractivos era el saturado manejo de la iluminación, que hacía de él una deslumbrante visión nocturna. El maestro Jorge Ayala Blanco recuerda sus fugas adolescentes. Recuerda el cine Encanto tan alto que había luneta y más arriba el anfiteatro, galería y algo que se llamaba segundos, una sala totalmente vertical. Único lugar donde se podía ver el cine en México por 3 pesos. Se veía el cine desde una posición inclinada. En 1957, debido al importante sismo de ese año, sufrió graves daños, por lo que posteriormente fue demolido. Cine Hipódromo. En el importante edificio Ermita ubicado en Revolución y Jalisco, fue diseñado por el arquitecto Juan Segura y forma parte del edificio Ermita. Construido en 1929 e inaugurado como Cine Hipódromo en 1936. Fue remodelado por el arquitecto Manuel Eduardo Rodríguez García e inaugurado como Teatro Hipódromo el 10 de septiembre. En sus últimos años, el famoso cine fue parte de la cadena Lumière, ya dividido, y sus últimos años fue teatro. Cine Latino. El cine latino, junto con otras salas cinematográficas que se construyeron en la Ciudad de México en los años 30 y 40, significó un emblema de la arquitectura del siglo XX. Este coloso monumental fue dedicado para el entretenimiento masivo, con un diseño y fachadas austeros que constaron con el estilo elegante de otros recintos de la época. Contó con un pórtico y un vestíbulo de doble altura. Ya en su interior podía apreciarse un enorme mural, con el perfil del mapa de América Latina. Fue equipado con una gigantesca pantalla y 2.500 butacas. El cine latino comenzó a construirse en 1942 y fue inaugurado el 20 de abril de 1960. La obra estuvo a cargo de los arquitectos Gabriel Romero, Carlos Vergara y Guillermo Salazar. Otro detalle que merece ser comentado es que tuvo estacionamiento propio, por lo cual no era muy común en los cines de aquel entonces, dando pie a que otros cines lo imitasen. Durante 3 décadas, el cine latino, al igual que otras salas cinematográficas, fueron referentes sociales en los que una gran cantidad de personas se daban citas para disfrutar de una buena película. Igualmente, y por encontrarse sobre Paseo de la Reforma y muy cercano a la Zona Rosa, sirvió de punto de reunión para los amantes del cine, pues por muchos años y hasta 1995 fue la sede principal de la Muestra Internacional de Cine. Hoy el predio que durante años albergó este inmueble es ocupado por la Torre Reforma Latino,
un edificio sustentable y de alta tecnología en el corazón de Avenida Reforma. Cine Metropolitan. En 1943 se proyectó Los Miserables y se celebró una elegante fiesta de inauguración, en la que participó el entonces presidente Manuel Ávila Camacho. Después se sucedieron décadas de proyecciones y fiestas similares, a las que asistieron todas las leyendas de la industria cinematográfica mexicana. El edificio Art Deco fue obra del arquitecto Pedro Gorospe Echeverría. El edificio también es famoso en su interior en 1942. El famoso escenógrafo Aurelio G.D. Mendoza dirigió un equipo de más de 400 carpinteros, yeseros, moldeadores y fundidores durante 5 meses. Gran parte de su inspiración provino de un libro monumental de Charles Le Brun sobre la capilla del Palacio de Versalles. Unos 40 años después, Mendoza complementaría el grupo escultórico de la ofrenda dentro del jardín del Tepeyac de la Basílica. El edificio apenas sobrevivió a los años 80 y acabó siendo abandonado en los 90. Afortunadamente, en 1996 fue rescatado por la productora Ocesa. Si te gustó el video y quieres una segunda parte, ponlo en los comentarios de cuál otra sala de cine te gustaría que platicáramos. Gracias por acompañarnos en esta aventura cinematográfica. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscríbete al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes por el mundo del cine. Hasta la próxima, amigos. ¿Y tú, cómo la ves?